Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta plataforma digital de la Iglesia Los Olivos de Markelia. Bienvenidos a una nueva enseñanza de la vida y obra de Moisés, de Moshe Rabenu para los hebreos. Nuestra enseñanza de hoy la hemos titulado ¿Quién fue Jetro en la vida de Moisés? Estamos hablando de nombres hebreos y el nombre hebreo de Jetro es Yitro. De hecho, la porción en la Torá así se conoce. Hay una porción que se llama la porción de Yitro. Bueno, ¿quién fue Yitro? ¿Quién fue Jetro en la vida de Moisés? En la última enseñanza aprendimos que el Eterno, que Dios hizo que Moisés saliera de Egipto para seguir creciendo espiritualmente. Moisés, el libertador del pueblo de Israel, el que lo sacaría de la esclavitud de Egipto, tuvo que ser forjado con duras pruebas desde el momento mismo de su nacimiento. Recordemos que el faraón intentó evitar su nacimiento, ordenando que todos los niños que nacieran en esa época fueran echados al río. Sin embargo, en lugar de ello, la propia hija del faraón, Batia, poco se conoce de este nombre, de hecho en la Biblia no aparece, Batia, la hija del faraón, se encargó de rescatar a Moisés y lo convirtió en un príncipe de Egipto. Sin embargo, cuando se llegó el tiempo adecuado, cuando los tiempos fueron los precisos, aproximadamente cuando Moisés tenía 20 años, el Eterno provocó una serie de acontecimientos, de sucesos, para que Moisés, para que este hombre, este príncipe, este hombre que estaba convertido en príncipe de Egipto, abandonara esa zona de confort y se internara en el desierto. Hasta ahí quedamos en nuestra enseñanza anterior. Y hoy vamos a continuar con esta enseñanza. ¿Por qué Dios permitió que Moisés cegara la vida del egipcio? ¿Lo recuerdan? Ese fue el motivo por el que Moisés tuvo que salir de Egipto. ¿Por qué Dios permitió que Moisés fuera delatado? ¿Qué marcó esta huida en la vida de Moisés? Porque Moisés tenía que salir de su zona de confort. Porque Moisés tenía que salir de Egipto. Porque Moisés ya había cumplido su ciclo de aprendizaje en Egipto. Y ahora tenía que ir al encuentro de su nuevo guía, de Yitro, de Jetro. Porque Moisés tenía que aprender nuevas lecciones con su suegro. Porque Moisés tenía que casarse con una hija de Yitro. Porque tenía que procrear 2 hijos. De hecho, quiero comentarles que hay una similitud entre la vida de por lo menos 2 hombres de la historia bíblica, 2 grandes hombres de Dios en la vida de Jesús. Hay 2 similitudes entre estos 2 grandes hombres y la vida de Yeshua HaMashiach, como se le conoce en Israel. El enemigo intentó evitar los nacimientos tanto de Abraham como de Moisés. Asimismo, intentó evitar el nacimiento de Jesús. En el caso de Abraham, Nimrod, rey de Babilonia, rey de Babel. Y en el caso de Moisés, fue el faraón quienes se prestaron al enemigo para evitar estos nacimientos. Sus nacimientos de estos 2 hombres fueron anunciados con antelación. Hubo una profecía, los magos, los adivinos, los agoreros de esas épocas advirtieron del nacimiento de estos hombres. Luego de esa advertencia se tomaron las provisiones de parte de Nimrod en el caso de Abraham y del faraón en el caso de Moisés para cegar la vida de estos niños. Esos niños que estaban naciendo en esos días, que dijeron está por nacer en estos días. Mientras tanto, en el caso de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, esta orden, este hecho, este nacimiento pasa desapercibido para Herodes. Pero en cuanto Herodes se da cuenta, en cuanto llegan unos magos, en cuanto llegan unos reyes a buscar al niño que acababa de nacer, cuando él se da cuenta de esto, da una orden muy fatal y ordena cegar la vida de miles de niños. La orden textualmente dice en la Biblia, dice, se ordenó cegar la vida de los niños menores de 2 años. De hecho, esa porción en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se le conoce como la matanza de los inocentes
Y esto viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Dicho esto, regresamos a nuestro tema principal. Moisés tenía que salir de su zona de confort. Había terminado una etapa de aprendizaje. Moisés tenía que salir de Egipto, porque Moisés, decíamos, ya había cumplido un ciclo en Egipto y ahora tenía que ir al encuentro de su nuevo maestro, de Yitro. Moisés tenía que aprender nuevas lecciones. Pero ¿quién es Yitro? ¿Quién era Jetro? ¿Cuál era su linaje? ¿Cuál era su descendencia? ¿Por qué merecía que su hija se casara con Moisés, el libertador de Egipto? ¿Quién era Jetro? ¿Quién era Yitro? Veamos cómo inicia esta historia. Una vez que Moisés tiene que huir por la muerte del egipcio, dicen las Santas Escrituras, Éxodo 2:15. Voy a citar una versión del Humash. Y se enteró el faraón del asunto e intentó quitarle la vida a Moshe. Y huyó Moshe de ante el faraón y se estableció en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellas vinieron a sacar agua del pozo y llenaron los abrevaderos para dar de beber a las ovejas de su padre. Verso 17 dice, y vinieron los pastores y las expulsaron, y se levantó Moshe y las salvó y dio de beber a sus ovejas. Y vinieron a Reuel, su padre, y les dijo él, Reuel es otro nombre con el que se conoce a Yitro, y les pregunta a Yitro, ¿por qué tan rápido regresaron hoy? Y ellas respondieron, un hombre egipcio nos salvó de los pastores e incluso sacó agua del pozo para nosotras y dio de beber a las ovejas. Y dijo Yitro a sus hijas, ¿y dónde está él? ¿Dónde está ese hombre egipcio que les ha hecho ese gran favor? ¿Dónde está? ¿Por qué dejaron a ese hombre? Llámenlo ahora para que coma, para que comparta el pan con nosotros. Dice el verso 21, se adelanta un poco, como que hay un espacio que no se narra en esta línea de tiempo. Dice el verso 21, y deseó Moshe residir con el hombre, con Yitro. Y luego de inmediato dice, y dio a Séfora o Sifora, su hija, a Moshe. Está hablando, obviamente no está hablando de minutos, está hablando de horas, incluso de días, en donde las hijas le presentan a Moshe, las hijas le presentan a Yitro a Moshe. Yitro lo conoce, conversa con él, platican seguramente muchas cosas. Él era un sacerdote, él era un hombre preparado, seguramente era un hombre curioso y quiso enterarse de la vida de Moshe. Lo cierto es que después de un diálogo, no se puede entender de otra manera, después de un diálogo, Yitro le concede el casarse con su hija, con Sifora en hebreo. Y luego dice el verso 22, y dio a luz a un hijo, a Moshe, y lo llamó Gersón, pues dijo, extranjero he sido en esta tierra extraña. Luego, pasando al capítulo siguiente, en el capítulo 3, dice, verso 1, y Moshe estaba apacentando las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo las ovejas desierto adentro y llegó a la montaña de Dios, llegó a Horeb. Y ahí viene la revelación de la zarza ardiente. Nosotros nos vamos a quedar, puesto que estamos estudiando la vida de Yitro, quién era Yitro en la vida de Moisés, hasta aquí nos vamos a quedar, hasta el inicio del capítulo 3, para analizar puntualmente a este personaje del que estamos hablando y que hemos titulado esta enseñanza, ¿quién fue Yitro en la vida de Moisés? Vamos a analizar lo que dice el verso 15 del capítulo 2. Y huyó Moshe de ante el faraón y se estableció en la tierra de Madián. Todos sabemos que cuando la Biblia dice la tierra de Madián, nos está hablando de que se trata
de una porción de tierra, de una región donde se asentaron los madianitas, es decir, los descendientes de Madián. ¿Quién es Madián? Esa es otra pregunta. Luego, en el verso 16 del capítulo 2 dice, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ese sacerdote se llamaba Yitro o Jetro. Luego el verso 21 dice, y deseó Moshe residir con aquel hombre. O sea, de pronto a Moisés le da el deseo de quedarse ahí con Yitro en Madián. Y luego dice inmediatamente, y dio a Zipora, su hija, a Moshe. Estamos hablando obviamente, como lo decía hace un momento, de varios días, de un tiempo considerable. Ningún sacerdote, ningún hombre con cierta formación académica, con cierta formación religiosa y de fe, entrega a su hija de un día para otro. Estamos hablando de un periodo de tiempo considerable, donde ambos personajes se conocieron, se enteraron de su vida, encontraron ciertas coincidencias en su vida, porque debemos de saber que para un matrimonio debe de haber coincidencias incluso con la familia de los que se van a casar. Bien, vamos a analizar con más detalle esta enseñanza. Sí. Dice el verso 16, el sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Dice el verso 21, este hombre decide entregarle a una de ellas como esposa a Moisés. A ver. Aquí como que se aceleró Moisés y el sacerdote de Madián. Como que se nos acelera Yitro con Moisés y vamos a ver en qué consiste este aparente aceleramiento. De pronto ya van muy rápido. De pronto se están conociendo y ya están pactando un matrimonio. Vamos a ver quién era Madián para entender quién era Yitro. ¿Por qué el sacerdote de Madián acepta que Moisés se case con su hija? ¿Por qué Yitro, descendiente de Madián, acepta que Moisés se case con su hija? ¿Y por qué Moisés acepta a una mujer que apenas conoce, acepta emparentar con un hombre, con un sacerdote que apenas conoce? Debe de haber algo en común entre ellos. ¿Quién era Madián? Para entender quién era Madián, vamos a ir a Génesis 25, verso 2, y ahí nos dice que Madián, y ahí viene una fuerte revelación que vamos a dar el día de hoy. Madián era un hijo de Abraham con Cetura, la segunda esposa de Abraham, la esposa que tomó después de la muerte de Sara. Acerca de Cetura, o en hebreo, Keturah, existe otro gran secreto. Pero ese secreto lo vamos a abordar en un video aparte, así que esténse muy atentos. Porque en este momento estamos hablando de Madián y estamos hablando de Yitro. No vamos a abarcar muchos temas en una sola enseñanza. Estamos hablando de Yitro, sacerdote de Madián. Regresamos a la pregunta entonces. ¿Quién era Madián? ¿Quién era Madián? Madián era un hijo de Abraham con Keturah, con su segunda esposa. Dicen las escrituras, Génesis 25, 1 y 2, vamos a tomar la versión Reina Valera. Abraham tomó otra mujer, muere Sara, y dice el verso 1 del capítulo 25, después de la muerte de Sara, dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura o Keturah, la cual le dio a luz a Simran, a Joxán, a Medan, a Madián, a Isbac y a Sua. Como vemos, con esta segunda esposa, Abraham concibe 6 hijos más. Y el cuarto de ellos se llamaba precisamente Madián. De Keturah existe otro secreto que también vamos a dejar para otro video. Estas enseñanzas están llenas de secretos. En más de una ocasión yo les he comentado que la Biblia es un documento escrito con muchas claves. Viene muy encriptada la Biblia, así que vale la pena leerla muy detenidamente. Y de estos descendientes de Abraham nació Yitro. Volvemos a repetir. Abraham se casa con Keturah
tiene 6 hijos más, entre ellos el cuarto se llama Madián, y Madián va procreando su descendencia, y de esta descendencia nace Yitro. Por lo tanto, aquí viene una revelación muy importante que vale la pena que anoten por ahí en sus apuntes de enseñanzas. Yitro y Moisés eran parientes. Yitro y Moisés eran sobrino y tío, más o menos en ese orden. Sobrino, tío o primos los dos. ¿Por qué le decimos esto? Porque Yitro nace de Madián, hijo de Abraham. Y Moisés nace de Amram, hijo de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Moisés viene del linaje de Abraham por el lado de Isaac, y Yitro viene de Abraham por el linaje de Madián. Así que Yitro y Moisés eran parientes. No le vamos a buscar exactamente en este momento qué eran, porque pasaron varias generaciones, así que vamos a dejarlo de esa manera. Los dos, para darle un nombre, para darle una identidad a esta relación, vamos a decir que tanto Moisés como Yitro eran descendientes de Abraham. ¿Quién era Yitro? ¿Qué tenía de especial para que su hija se casara con Moisés, el libertador de Egipto, de Israel? Yitro era descendiente de Abraham. Moisés era descendiente de Abraham. Es decir, esta boda se llevó a cabo porque ellos eran parientes. Y dicho esto, vale la pena explicarles que con Moisés se repite la misma historia que sucede con Isaac, que sucede con Jacob y que sucede con el mismo Abraham. Recuerden que Isaac se casa con su prima segunda, Rebeca. Recuerden que Jacob se casa con 2 primas, con Lea y con Raquel. Por lo tanto, Moisés también se casa con una prima como en 5º, 6º, 7º grado. Séfora o Tzipporá era pariente de Moisés. Entonces, así como Abraham mandó a su criado Eliezer a su tierra, a Canaán, para que fuera por su sobrina Rebeca y se casara con su hijo Isaac, de una manera similar, Moisés sale de Egipto, se va a la tierra de Madián, busca a su pariente Yitro, que además era un sacerdote, era un Cohen, para casarse con la hija de Yitro, con Séfora o Tzipporá. Es decir, Moisés tenía que casarse y procrear hijos con su pariente, así como lo hizo Isaac, así como lo hizo Jacob. Tenía que procrear hijos con su pariente, así como lo hizo Abraham con Sara. ¿Sabían que Sara y Abraham eran parientes? Isaac con Rebeca eran parientes. Jacob con Lea y Raquel eran parientes. Pero además de ser el padre de Séfora, Yitro, decíamos, era un sacerdote. Y otro dato particular: Yitro era pastor de ovejas, labores que tendría que aprender Moisés de su tío suegro. Y una vez que Moisés se casa con Séfora, se hizo pastor de ovejas en la casa de su suegro. Y al respecto dice el comentario del Humash: Moshe se hizo pastor de las ovejas de Yitro, su suegro, y esta experiencia se transformó en su campo de prueba, como un futuro pastor de los hijos del pueblo de Israel. Dice el comentarista aquí: el pastorado forja el amor del pastor.
El pastorado forja la piedad en el pastor, en el líder, en el encargado de esa congregación. Cuenta el Midrash que en una ocasión una abeja sedienta que ya no podía avanzar más, que estaba sumamente cansada, probablemente enferma, se detiene en el camino, ya no avanza, se da por vencida y se tira. Ya no puede más. Se resigna a quedarse ahí. Sin embargo, Moisés se apiada de ella, se la echa a los hombros y se la lleva para darle de beber, para curarla, para protegerla, para reanimarla. Dice el comentarista del Humash que cuando el Eterno, cuando Hashem ve esta actitud de Moisés, que se compadece de esta ovejita, la reflexión de Dios es: si este hombre se compadece de este indefenso animalito, ciertamente se apiadará de todos los sufrimientos de la nación de Israel. Y es ahí donde Moisés comienza a ser elegido. Dice el Humash también, otro comentario de este libro sagrado, que el rey David demostró su temple como pastor, oficio en el que se ocuparon varios hombres justos que vienen narrados en la Biblia. Por ejemplo, Abel. Si leemos el libro de Génesis, la historia de Caín y Abel, en la Biblia se nos dice que Abel fue pastor de ovejas y fue el que mejor ofrenda le dio a Dios en el momento que Dios se las pide. Abraham fue pastor de ovejas. Isaac fue pastor de ovejas. Jacob fue pastor de ovejas. Todos los hijos de Jacob, los líderes de las 12 tribus, eran pastores de ovejas. ¿Por qué esta narrativa? ¿Por qué esta explicación? Dicen los sabios que los pastores de las ovejas deben de tener integridad. El pastorear ovejas, sobre todo en aquellos tiempos, era una labor que solamente los hombres íntegros lograban realizar de una manera adecuada. La integridad moral era un requisito indispensable para transformarse en líder de Israel, y Moisés lo demostró una y otra vez, sobre todo cuando él pastoreaba las ovejas de su suegro Yitro. Dice la palabra que él metía las ovejas hacia el desierto. No las pastoreaba en las praderas, porque las praderas podían tener dueño. Y Moisés no quería que las ovejas comieran de un campo que tuviera dueño, no quería que las ovejas robaran alimento. El rey David hacía lo mismo. Regresamos a nuestra pregunta, regresamos a nuestra enseñanza, al clímax de nuestra enseñanza, y nuevamente preguntamos: ¿quién fue Yitro en la vida de Moisés? Yitro fue su suegro, fue su guía, fue su sacerdote y fue su maestro durante 60 años. Desde que Moisés huye de Egipto hasta que regresa a libertar a su pueblo. Pero también era su tío. Yitro también era linaje de Moisés. Linaje que en esos tiempos se tenía que conservar para que la obra de Dios se cumpliera al pie de la letra. Incluso en los reinos naturales, en los reinos normales, incluso en la actualidad, en la Edad Media, los reyes casaban a sus princesas, a sus hijas, con los príncipes del mismo linaje, de la misma familia, para conservar precisamente el poder. Entonces, ¿quién era Yitro en la vida de Moisés? Era su pariente, pariente que tenía que encontrar, pariente con el que tenía que casarse, que emparentar al casarse con una de sus hijas. Y además, Yitro se convirtió en el maestro, en el sacerdote, en el guía espiritual de Moisés. Después nos vamos a dar cuenta que Yitro se convierte, él era idólatra. Algo que debemos de conocer también de Yitro es que él en algún momento fue consejero del faraón, del mismo faraón que intentó matar a Moisés. Y luego entonces Yitro tenía muchas cosas que enseñarle a Moisés.
Esa ha sido nuestra enseñanza del día de hoy. Recuerden, soy el pastor Fernando Santamaría Cruz de la Iglesia Los Olivos de Markelia. Los esperamos en nuestras próximas enseñanzas, que van a estar muy interesantes. Enseñanzas que estamos retomando de los libros sagrados de los hebreos, de la Torá, del Humash y de varias fuentes que estamos consultando para ir entendiendo el porqué de los acontecimientos que nos narran las Santas Escrituras. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.